Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 Capítulo 9. Enfrentamiento. Dentro del complejo arácnido, todo estaba en calma mientras los hombres araña se dedicaban a sus quehaceres. Algunos disfrutaban de una buena comida en el economato, otros estaban ocupados entrenando o cumpliendo con sus deberes en la sociedad, y algunos simplemente estaban charlando tranquilamente. La atmósfera cambió repentinamente cuando una alarma empezó a sonar y luces estroboscópicas carmesí destellaron, lo que puso en alerta a los hombres araña, preguntándose qué estaba pasando. Obtuvieron su respuesta cuando los artefactos de todos se iluminaron y la voz de Miguel O'Hara se escuchó por todo el complejo. Todas las estaciones. Detengan lo que están haciendo y detengan a Spider-Man. Al oír esto, hubo un momento de silencio seguido por todos los Spider-Man señalándose unos a otros confundidos, ya que no sabían a qué Spider-Man debían detener. Al darse cuenta de su error, el hombre araña de 2099 aclaró rápidamente: Miles Morales está entrando al sector 4. Ante esta nueva información, los Spider-Man se reunieron cerca de la entrada del área correspondiente y miraron hacia la puerta. Las puertas se abrieron y revelaron la figura de otro Spider-Man con extremidades mecánicas adicionales, que entró y notó que todos los demás Spider-Man lo observaban fijamente. ¿Qué? ¿Tengo una telaraña en la cara?, preguntó, preguntándose por qué todos lo miraban. Tras él, se oyó la voz de Miguel gritando con urgencia, lo que hizo que Spider-Man, inconsciente, se girara para interrogar al fundador de la sociedad, ya que no podía oír que gritaba Miguel. De espaldas a la multitud de Spider-Man, se reveló que el propio Miles se aferraba a la espalda del incauto Spider-Man. El joven grafitero tragó saliva y empezó a reírse un poco nervioso, ya que acababa de ser descubierto. Se desató el caos cuando Miles se vio perseguido por todo el complejo por los diversos miembros de la sociedad. Empezó a moverse desesperadamente y a balancearse mientras evitaba ser abordado por los demás Spider-Man, esquivando por poco las balas de telaraña destinadas a aturdirlo o atraparlo. Incluso evitó varias explosiones mientras gritaba: "Hay personas araña que usan explosivos". Se vio obligado a alcanzar sus límites atléticos, ya que tuvo que confiar en su sentido arácnido para evitar ser capturado. Vio una pequeña mancha naranja y descubrió que algo suave y esponjoso se le había pegado a la cara. Lo arrancó y encontró un gato disfrazado de Spider-Man. El gato maulló furioso y, con un grito, escupió una telaraña en la cara de Miles, cegándolo antes de arañarlo salvajemente con sus garras. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué duelen tanto las garras de gato?, gritó de dolor el hombre araña de Brooklyn al lograr arrancar al gato araña y lanzarlo lejos antes de comenzar a balancearse para ponerse a salvo. Este día no puede ser más loco, ¿verdad?, se preguntó, solo para que su pregunta fuera respondida por el sonido de pasos retumbantes y un fuerte rugido cuando un T-Rex disfrazado de Spider-Man usó una telaraña para lanzarse hacia él, con las fauces abiertas de par en par mientras intentaba capturar a Miles. «Cuidado con los dientes», gritó y logró zafarse justo a tiempo antes de que las fauces del Spider-Rex se cerraran de golpe. Mientras tanto, se podía ver a Miguel, Gwen y el dúo padre e hija de Peter B. y Mayday corriendo juntos mientras también perseguían al Spider-Man renegado. Uf. ¿Por qué tuviste que hacer algo tan estúpido, Miles? ¿No pudiste haberlo resuelto simplemente hablando? De todas las cosas que podrías haber hecho, ¿por qué tuviste que pelear con la sociedad araña?, se preguntó el Spider-Padre con un fuerte gemido. Lila. Confina a todos los artilugios hasta que atrapemos a Miles. No quiero que robe uno y lo use para escapar, ordenó Miguel, incitando al holograma de su asistente de I a seguir su orden. En un abrir y cerrar de ojos, todas las pantallas de interfaz de los artefactos de la gente araña se tiñeron de un rojo intenso, pues estaban bloqueadas.
Esto significaba que era imposible invocar portales hasta que se levantara el bloqueo. Una pregunta rápida. ¿Por qué no le damos a Miles un gizmo para que pueda irse a casa? Preguntó la figura de Papi con curiosidad mientras se balanceaba en una telaraña sobre su cabeza. Miles no recibirá un gizmo por 2 razones. Primero, no es miembro de la sociedad y acaba de perder sus posibilidades de unirse. Segundo, y más importante, no podemos darle uno, ni siquiera para un viaje de ida, en caso de que intente desmantelarlo y crear su propia tecnología de salto dimensional. Además, y si alguien más lo consigue, un supervillano, por ejemplo, no podemos arriesgarnos a más distorsiones en el Spider-Verso. Explicó Miguel con un gruñido bajo, ganándose una de comprensión del entusiasta del Chai. Ahora era evidente que solo había una opción para lidiar con el Miles rebelde. Tenían que capturarlo y modificar su memoria para que no recordara nada de la sociedad, sus miembros ni sus secretos. Si no borraban sus recuerdos, podría intentar encontrar una forma de regresar, o qué pasaría si filtraba accidentalmente información sobre la sociedad. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Oye Miguel, ¿te importaría tomarnos una foto a Maida y a mí? Es su primera persecución. Pidió Peter B mientras le ofrecía un celular al hombre araña futurista. Lo hizo suspirar mientras, a regañadientes, tomaba el teléfono y les tomaba una foto a padre e hija. ¿Listo? ¿Contento? Preguntó Miguel mientras le devolvía el teléfono al veterano Spider-Man, quien rió entre dientes al inspeccionar la foto y se la mostró a su hija, quien rió con aprobación. Muchas gracias. Sabes, creo que te has relajado mucho desde que apareció Naruto. ¿Lo has notado? Preguntó el padre araña con una gran sonrisa, lo que hizo que el fundador de la sociedad negara con la cabeza con un suspiro y se alejara con su telaraña. Esto provocó una risita entre dientes por parte de Peter V, quien interpretó la negativa de Miguel como un silencioso sí. Desde atrás, Gwen disparó una línea de telarañas y comenzó a atacar a Miles, decidida a ser la primera en alcanzarlo y convertirlo en carne molida por causarle tanto sufrimiento a Naruto últimamente y por traicionar su confianza. Además, él afirmaba que se estaban aprovechando de ella. ¿De dónde demonios le venía a decir algo así? Una cosa era segura, le daría un buen sermón y unos cuantos sándwiches de nudillos aparte. Vio a su objetivo y viejo amigo Miles a lo lejos, acorralado por Spider-Man, y uno de ellos dijo, no hay dónde correr. Sin embargo, el Spider-Man que dijo eso se equivocó rápidamente cuando el joven artista se estrelló contra una ventana y escapó del complejo. Mis malos. Había un lugar al que escapar. El hombre araña vestido de blanco habló tímidamente mientras todos empezaban a perseguir a Miles por la ventana abierta. En la parte trasera del grupo, se podía ver al propio Naruto intentando alcanzar a todos mientras marcaba su propio ritmo, dejando que el impulso de sus golpes hiciera el trabajo por él mientras seguía a la turba de hombres araña. Ahora que lo pensaba, nunca había explorado realmente fuera del complejo, así que esta sería una experiencia interesante. Se lanzó por la ventana rota, sintiendo el viento azotarle la cara mientras se lanzaba como un cisne al aire libre. Vio a su maestro intentando acortar la distancia entre él y el artista araña. «Deja de correr», gritó Miguel frustrado mientras intentaba abalanzarse sobre el grafitero, pero se quedó corto cuando Miles usó su red para engancharse a un coche volador y mantenerse fuera del alcance del líder de la sociedad. «Entonces deja de perseguirme», gritó el hombre araña de Brooklyn mientras saltaba del coche y se enganchaba a los bajos de un aerobús que pasaba. «Entonces deja de huir», replicó Miguel, mientras seguía el ritmo del hombre araña renegado, mientras la persecución continuaba hacia una especie de distrito industrial. Desde un edificio cercano, Peter B tarareó para sí pensativamente y decidió rodear al joven artista para cortarle el paso. ¡Guau! Hay que admitirlo. Miles es un buen perseguidor. O tiene unas habilidades increíbles, mucha suerte, o si esto fuera un cómic o una película, podría tener una armadura argumental. Murmuró Naruto para sí mismo mientras corría por un tejado y se detuvo al subirse a una cornisa, observando al residente de Brooklyn que intentaba evadir a todos los Spider-Man a cada paso. No lo entiendo, ¿a dónde cree que va? ¿Tiene algún plan? Todos los artilugios están bloqueados.
El adolescente bigotudo reflexionó mientras sostenía su dispositivo y tecleaba, pero la pantalla, ahora roja, se negaba a aceptar comandos ni entradas, como para enfatizar su argumento, mientras seguía murmurando para sí mismo. ¿En qué está pensando? La única forma de volver a casa es en el complejo arácnido. Suspiró al incorporarse en toda su altura, negando con la cabeza ante la estupidez de Miles, y estaba a punto de reincorporarse a la persecución, hasta que se detuvo y reflexionó sobre lo que acababa de decir. Espera, ¿irse a casa? ¿El complejo arácnido? Susurró el Jinchuriki para sí mismo mientras miraba por encima del hombro hacia el cuartel general de la sociedad, luego hacia la figura del hombre araña de Brooklyn que se alejaba, luego hacia la multitud de hombres araña que seguían persiguiéndolos, y finalmente, de nuevo hacia el cuartel general. Así que esa es tu jugada, Miles. De acuerdo, susurró el Uzumaki con una leve sonrisa mientras regresaba a la sede de la sociedad. Mientras tanto, el artista araña se balanceaba por la zona industrializada, buscando frenéticamente cualquier señal de sus perseguidores, consciente de que podían venir de prácticamente cualquier dirección. Miró hacia atrás, hacia adelante, a derecha e izquierda, y no encontró rastro de las otras arañas, hasta que sintió que una telaraña lo atrapaba por detrás y lo jalaba hacia arriba, haciéndole darse cuenta de que había olvidado mirar hacia arriba. Gruñó al impactar contra la superficie de una especie de maquinaria y se preparó para la pelea, solo para encontrarse frente a la figura de su mentor no oficial, Peter V, y su pequeña hija. «Hola, Miles», susurró el veterano Spider-Man, llevándose un dedo a los labios y señalando con la mano libre hacia un grupo de arañas que pasaban balanceándose bajo ellos. Una vez que no hubo moros en la costa, Miles echó a correr de inmediato, con su maestro siguiéndolo de cerca. Espera, Miles. Correr no te servirá de nada. Esto no es algo que puedas evitar a puñetazos. Aquí no vas a ganar. Así es como funcionan las cosas, ¿vale? ¿Qué vas a hacer si a tu padre le da un infarto o un derrame cerebral? ¿Y si tiene un accidente de coche o se resbala en el baño y se golpea la cabeza? ¿Qué vas a hacer entonces? Preguntó el padre araña en tono suplicante, intentando razonar con el grafitero. Mira, solo déjame ir. Espetó Miles, negándose a escuchar a su mentor y buscando una forma de escapar para evitar a la mayoría de la multitud que lo perseguía. El hombre araña de Tierra 616 suspiró profundamente, decepcionado, al darse cuenta de que su antiguo alumno no lo escuchaba. Necesitaría un cambio de táctica si quería convencerlo. En su experiencia, la mejor solución solía ser hacer algo inesperado para pillar al oponente desprevenido. ¿Quieres cargar a mi bebé?, preguntó el padre araña, señalando a su hija, que reía alegremente desde su portabebés. Mai-Dai tenía un don especial para hacerse amiga de prácticamente cualquier persona razonable y o alegrar el ambiente con su sola presencia. Si alguien podía hacer que Miles bajara la guardia, esa era ella. Además, lo consideraba un gesto de buena fe que demostraba su confianza en el joven Spider-Man para que sostuviera a su hija. ¿Qué?, preguntó el hombre araña de Brooklyn, pues definitivamente no esperaba que le hicieran esa pregunta. Honestamente, ni siquiera tenía experiencia con bebés. Vamos, Miles. Sostén a la bebé. Es sorprendentemente relajante y rejuvenecedor, y creo que ayudará a derribar cualquier barrera que nos separe, dijo Peter V mientras le ofrecía a su hija a su antiguo alumno, con la pequeña pelirroja riendo juguetonamente mientras se acercaba al artista araña. ¿De verdad es buen momento para una conversación sincera? Ni hablar de que tengo a toda la sociedad arácnida tras de mí. Preguntó Miles, preguntándose si su mentor estaba loco. Quizás ahora sea el único momento. Por favor, confía en mí. No puedo describir la simple alegría de sostener a un bebé. Sobre todo a este niño milagroso que sostengo aquí mismo. Insistió el padre araña, con un tono cada vez más desesperado al saber que su oportunidad de convencer a su antiguo alumno de entrar en razón se estaba agotando rápidamente. La tuve por tu culpa. Gritó Peter desesperado, y esta vez sus palabras finalmente parecieron llegar al hombre araña de Brooklyn, quien aminoró el paso y luego se detuvo para volverse hacia su antiguo mentor. Sí, Miles. Tú. La tuve gracias a ti. Antes de conocerte, estaba en una mala racha, olvídalo. Estaba en una espiral descendente. Luego te conocí y me inspiraste a volver a la carga. A reconectar con MJ. Gracias a ti y a tu influencia, todo mejoró para mí. Por favor, escúchame. Me ayudaste a salir del apuro.
Lo menos que puedo hacer es ayudarte a salir de este apuro. Si hablamos, puedo ayudarte a que todo esto desaparezca. Aún podemos arreglarlo. El veterano Spider-Man continuó en tono suplicante, ya que aún no era demasiado tarde para que Miles aceptara que había cosas que escapaban a su control. Con un poco de suerte, podrían convencer a Miguel de que dejara entrar al joven artista en la sociedad. Se hizo un silencio sepulcral entre ellos mientras padre e hija esperaban la respuesta del residente de Brooklyn. Finalmente, le preguntó a su mentor, ¿por qué no viniste a verme? No tienes idea de cuánto los extrañé. Incluso planeaba estudiar física cuántica solo para tener la oportunidad de verlos de nuevo. Peter B. suspiró profundamente mientras se pasaba la mano por la cara antes de responder con tono sombrío. Quise, Miles, pero no pude. Ninguno de nosotros pudo. Por el bien común, teníamos que priorizar. Si bien sus palabras eran sinceras, dado que él y los demás intentaban proteger el multiverso, no podía revelar la naturaleza anómala del adolescente de Brooklyn. ¿Priorizar? ¿En serio? ¿Qué hay de ese tal Naruto? Preguntó Miles con tono hostil, lo que provocó que el héroe veterano levantara las manos en un gesto apaciguador. Ojalá pudiera explicarlo todo bien, Miles. De verdad. Además, ¿qué tiene que ver Naruto con esto? Ya lo mencionaste un poco antes, murmuró Peter confundido mientras Maidai ladeaba ligeramente la cabeza. Uf. ¿Por dónde empiezo? ¿Tienes idea de lo feliz que me puse al volver a ver a Gwen? Era alguien en quien podía confiar. Alguien que me entendía. Me caía bien. Y cuando aparece, menciona algo sobre enamorarse de Spider-Man. Pensé que hablaba de mí, pero no. Hablaba de un tipo al que le mordieron hace 2 semanas y que la tiene clavada. Ah, ¿y qué hay de todo ese asunto de las feromonas? ¿Acaso necesito explicarle lo mal que está que las use para influenciarla? Se desahogó Miles, frustrado, lo que hizo que su antiguo mentor lo mirara con compasión y negara con la cabeza, consternado. Sé que estás molesto, Miles, pero no te desquites con Gwen ni con Naruto. Ninguno de los dos planeó que eso pasara, simplemente pasó. Saltaron chispas entre ellos y bueno, simplemente se juntaron. Oficialmente. Lamento que te sientas como si te hubieran estafado una relación con una chica maravillosa, pero no es el fin de los días. Puedes encontrar a otras personas con quienes conectar y en quienes confiar. Habrá gente en quien puedas confiar y ser tú mismo, tanto como Miles como Spider-Man. Puedes encontrar a alguien que te quiera tal como eres. No tienes que reprimirlo todo. Créeme. Si lo haces, la presión acabará por afectarte. Dijo Peter, pues comprendía perfectamente por lo que estaba pasando Miles, pues él también había pasado por las mismas dificultades en su juventud. No lo entiendes. No entiendes lo que se siente que te arrebaten a alguien como Gwen. Miles habló mientras le daba la espalda a su antiguo maestro con el ceño fruncido y apretando los puños, resentido con el hombre araña llamado Naruto. La forma en que Gwen le hablaba ahora, su comportamiento con ese tipo, hacía que el joven artista sintiera como si le estuvieran apuñalando el corazón. Lo que no notó fue cómo sus palabras ofendieron claramente al padre araña, quien habló con un tono entre dolido y enfadado. No lo entiendo. ¿Hablas en serio? Eso es lo último que deberías decirme. Yo también tuve una Gwen Stacy. Al mencionar a Gwen, el artista araña se giró con expresión de asombro, pues era la primera vez que oía hablar de ello. ¿Sí? Yo también tuve una Gwen. Fue mi primer amor. Incluso antes de MJ. Mi Gwen murió cuando intenté salvarla. No pude hacer nada. Mi telaraña la atrapó, pero se rompió el cuello y no pude hacer nada. Todavía la extraño. Peter habló con tristeza al recordar la muerte de su amor perdido y luego suspiró con nostalgia. Luego se acercó al joven Spider-Man y le puso una mano en el hombro mientras le decía, mira, Miles, pasan cosas malas. Así es la vida. Dolerá un tiempo, pero también pueden pasar cosas buenas. Cosas buenas que ayudarán a sanar más fácilmente y posiblemente harán que el dolor desaparezca o sea más soportable. Sé que probablemente estés molesta por haber perdido tu oportunidad con ella, pero él no intenta quitártela y su relación no significa que no puedan seguir siendo amigos. Si hablas con Naruto, seguro que te caerá bien y verás lo buen chico que es. Verás cuánto le importa Gwen. Deberías estar feliz de que se hayan encontrado, no enojada. Apuesto a que incluso podrían ser buenos amigos.
Mientras seguía intentando razonar, el padre araña no se dio cuenta de que el adolescente de Brooklyn lo fulminaba con la mirada. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero?, preguntó con frialdad. Peter hizo una pausa y miró al joven Spider-Man con el ceño fruncido, preocupado, pues no esperaba que sus palabras tuvieran ese efecto. ¿Y qué hay de lo que quiere Gwen? ¿Le has preguntado o hablado con ella al respecto? ¿Y qué hay de Naruto? ¿En serio vas a intentar interponerte entre ellos por celos? Por favor, piénsalo. Si sigues ese camino, cualquier posibilidad de tener una relación amistosa con Gwen se esfumará. No tiene por qué ser así. Si de verdad te importara, pondrías sus necesidades primero y las tuyas después. Hablo en serio, tienes que pensar en las consecuencias de tus actos. Si actúas por impulso o por pura emoción, no va a acabar bien. Peter habló con tono de advertencia, intentando disuadir a su exalumno de hacer algo de lo que podría arrepentirse profundamente. Ya perdiste a tu Gwen. Yo no pienso perder la mía, dijo Miles, con un tono que se tornaba definitivo y su mente se detuvo cuando el veterano Spider-Man empezó a entrar en pánico. No tenía ni idea de que su antiguo alumno se hubiera obsesionado tanto con Gwen. Que la fascinación se convirtiera en obsesión era algo muy peligroso. Miles. Por favor, escucha. Piensa en esto un momento. No estás pensando con claridad. No te apresures. Gritó el padre araña mientras su antiguo alumno lo agarraba por las piernas y tiraba con fuerza, haciendo que Peter colgara boca abajo mientras sujetaba a su hija para evitar que se cayera del portabebé. Esto le dio a Miles la oportunidad que necesitaba. Saltó por un conducto de ventilación y comenzó a escapar. Miles. Miles. No lo hagas. Miles. Gritó Peter desesperado al ver desaparecer a su antiguo alumno. Abrazó a su hija con fuerza mientras se preguntaba cómo habían podido salir las cosas tan mal, con la esperanza de que aún existiera la posibilidad de que Miles se salvara de sí mismo. Solo podía suponer que la larga ausencia del equipo araña tras el incidente inicial del colisionador, el reencuentro con Gwen, sus sentimientos por ella, el descubrimiento de la sociedad y su relación con Naruto habían desatado una poderosa tormenta de emociones en el artista araña. Si a todo esto le sumamos la inexperiencia y la impulsividad de la juventud, tenemos un desastre desbocado de proporciones épicas. A menos que el joven Spider-Man ponga su cabeza en orden, esto solo podría terminar en lágrimas. Mientras tanto, Miles atravesaba Nueva York a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia una imponente estructura que se elevaba hasta el cielo. Avanzó velozmente y se aferró al costado de un enorme tren que comenzaba a escalar la torre mientras un anuncio automático anunciaba: el tren ya sale. Destino: la luna. Oh, oh. Murmuró el grafitero mientras el tren aceleraba y ascendía hacia la luna. Si no lo persiguiera una organización masiva compuesta por varias versiones de Spider-Man, se estaría tomando el tiempo para admirar lo avanzada que es la tecnología en este mundo para haber construido un tren que conecta la Tierra con la Luna. Su sentido arácnido comenzó a hormiguear y a dispararse con fuerza al oír un suave golpe, lo que lo impulsó a mirar hacia abajo y ver la figura de Gwen dándole una sonrisa escalofriantemente venenosa y lo saludó con un tono enfermizamente dulce. Hola Miles. ¿Tienes un minuto? Gwen. Me preguntaba cuándo aparecerías. Oye, tengo que hablarte de lo que pasó. Le habló, preparándose mentalmente para decirle que cualquier apego que sintiera por su actual novio era simplemente producto de las feromonas, por lo tanto, era una relación superficial. Ya lo he hecho. No volveré a caer en eso. Si tienes tantas ganas de hablar, mis puños quieren saludar. Gritó mientras usaba una mano para disparar una red para impulsarse hacia el joven artista y asestarle un potente puñetazo en la cara, que él apenas logró esquivar, agachándose y subiendo por el lateral del tren para distanciarse del enfurecido baterista y ganar tiempo. Tu relación con Naruto no es real. Las emociones que estés experimentando no son reales. Son las feromonas las que te influyen. Interfieren con tu capacidad de pensar y procesar tus emociones. Intentó explicarlo, pero sus palabras solo parecieron enfurecer aún más a la joven Spider-Woman. Gwen enseñó los dientes con un gruñido bajo mientras trepaba rápidamente tras su vieja amiga. La distancia entre ellas se acortaba cada vez más mientras gritaba furiosa. Por Dios. ¿Hablas en serio? ¿Intentas decir que lo que siento no es válido por las feromonas? ¿Cuál es tu problema, Miles? ¿De verdad te cuesta aceptar la realidad? Dios mío.
Estás cometiendo los mismos errores que tus padres cuando se acercaron a mí en la fiesta. Estás haciendo juicios precipitados y suposiciones igual que ellos. Naruto me ama. Yo lo amo. Me necesita. No tienes idea de lo que ha pasado. No tienes idea de cuánto te extrañé. Pensaba en ti todo el tiempo. Tenía tantas ganas de volver contigo. Tengo que saberlo. ¿Por qué entonces? Si tus sentimientos son reales, ¿por qué él y no yo? Preguntó mientras seguía ascendiendo, sin querer enfrentarse al baterista araña. Entonces sintió que algo se enganchaba en su pierna, lo que le hizo mirar hacia abajo al ver que una telaraña de la adolescente rubia se le había enganchado en la pantorrilla. Ella gruñó y tiró con fuerza, atrayéndolo hacia ella y poniéndolo a su alcance. No tuvo oportunidad de zafarse, ya que ella lo inmovilizó rápidamente contra el lateral del tren. Yo también te extrañé. Yo también pensé en ti. Tú y yo sabemos lo solos que nos sentíamos. Cómo no pudimos compartir nuestro verdadero yo con los demás por nuestra identidad de arañas. Quería volver a verte más que nada. Entonces apareció Naruto Y. Simplemente sucedió. ¿De acuerdo? No sé cómo decirlo de otra manera. Simplemente sucedió. Después de nuestra primera noche, podría haberme descartado como una aventura de una noche, pero no lo hizo. No me veía como una aventura. Quería conectar conmigo. Quería intentar formar una relación conmigo. ¿Crees que estábamos solos? No fue nada comparado con su infancia. No tienes idea de cuánto ha sufrido, y sigue sufriendo. Y aún así sigue adelante. Sigue sonriendo y preocupándose por los demás en lugar de por sí mismo. Cuando estaba triste por mi papá, me consolaba y me daba consejos. Hizo todo lo posible por hacerme pasar un buen rato en nuestra cita para animarme. Cuando se me confesó, me sorprendí. Todo pasó tan rápido, pero no me presionó. Me dio una opción. Sentí que incluso si hubiera dicho que no, seguiría siendo mi mejor amigo. Tú intentas imponerme tus sentimientos y convencerme de que lo que Naruto y yo tenemos no es real. Si de verdad fueras mi amigo, si de verdad te importara, no habrías traicionado mi confianza ni me habrías hecho daño como lo hiciste. Gritó al final y le lanzó una ráfaga de puñetazos a Miles. Se vio obligado a levantar los brazos para defenderse, intentando bloquear los golpes lo mejor que pudo. El artista logró hacer palanca y apoyar un pie en el estómago de Gwen, lo que le permitió empujarla con una potente patada que la lanzó por los aires antes de que disparara otra telaraña para anclarse de nuevo al tren. Él comenzó a escalar el costado del tren una vez más para distanciarse de ella y gritó: «Sabes que nunca quise que las cosas resultaran así». Gwen trepó rápidamente tras el joven artista, gritándole: «Podrías haberme engañado. Intentamos advertirte sobre lo que le podría pasar a tu padre, y luego solo tuviste que comportarte como un niño malcriado con un berrinche. Tú empezaste esto. Nosotras no. ¿De verdad crees que puedes actuar así y no tener que rendir cuentas? Todo podría haber salido bien si te hubieras tomado el tiempo de procesar lo que te decíamos en lugar de arremeter». Miles se detuvo al mirarla con lágrimas en los ojos, formadas por la frustración y la tristeza de que su amigo se hubiera vuelto contra él. El vínculo que los unía se había dañado y empañado, y creía saber la razón. Así que se supone que debo aceptar que mi padre va a morir. Puedo salvarlo. Mantenerlo a salvo. Todo esto es culpa de ese tal Naruto. No mía. Si no hubiera aparecido, si no lo hubieran mordido, nada de esto estaría pasando. Gritó en negación, negándose a aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Eso es todo lo que sabes hacer. Culpar a otros por tus propios errores. Otra voz interrumpió al tiempo que Miguel emergía del punto ciego del artista araña y luchaba con él. Las dos personas araña forcejeaban mientras el fundador de la sociedad inmovilizaba a Miles. Es curioso cómo la gente sigue pensando y si tengo razón, pero nunca piensa y si me equivoco. Sobre todo cuando creen saberlo todo. Debería saberlo. Una vez creí saberlo todo, pero me equivocaron. Tú solo eres un niño que no puede o no quiere aceptar la realidad tal como es y no tiene ni idea de lo que hace. ¿Quién te crees que eres?, preguntó Miguel furioso mientras seguía forcejeando con el joven artista, intentando ponerle una llave dormilona para noquearlo y acabar con esto de una vez por todas. Miles miró desafiante al hombre araña futurista y respondió: «Yo soy hombre araña, y creo que sé exactamente lo que hago. Después de todo, atraje a un montón de arañas de tu club.
Luego miró por encima del hombro del fundador de la sociedad, lo que hizo que Miguel y Gwen bajaran la vista para ver una horda de hombres araña subiendo al tren mientras intentaban apresar al artista araña. Aprovechando la distracción momentánea como una oportunidad, Miles puso sus manos sobre el pecho de Miguel y disparó una ráfaga de energía bioeléctrica con la fuerza suficiente para impulsar al hombre araña de 2099 al aire libre mientras su traje de alta tecnología comenzaba a fallar. Gwen lo vio y disparó una línea de telaraña para atrapar y salvar al hombre araña futurista, atrapándolo con éxito y atrayéndolo hacia ella para ponerlo a salvo. Ambos vieron entonces al residente de Brooklyn desprenderse del tren y caer en caída libre, de camino de regreso al complejo arácnido. ¡Mierda! Se escapa. Gruñó Miguel, furioso, al ver que él y toda la sociedad habían sido engañados para perseguir imprudentemente al joven artista. Si se apresuraban a regresar, podrían alcanzarlo. Con suerte, quien quedara en el complejo podría detenerlo. Hablando de eso, quien quedaba en el complejo arácnido. Mientras tanto, cuartel general de la Sociedad Araña, nivel prisión. Veamos, quizás dijo la forma de cierta persona araña del ciberespacio mientras probaba varios peinados para su avatar. Le resultaba extrañamente desconcertante lo silencioso que estaba el complejo debido a la falta de personas araña, ya que todos se habían ido a perseguir a Miles. Pero ella no, decidió quedarse para vigilar y supervisar el área de detención, ya que lo último que necesitaban era a todos los villanos desplazados, aprovechándose del caos y saliendo a hacer quién sabe qué. Los villanos siempre causaban estragos masivos en sus respectivos universos. Solo imaginar el daño que podrían causar si tuvieran vía libre en el Spider-Verse la hacía estremecer profundamente. Toc, toc, dijo una voz masculina a modo de saludo, seguida del sonido de nudillos golpeando una superficie metálica para informarle de la presencia de alguien, sacándola de sus pensamientos. Se dio la vuelta y fue recibida por el nuevo miembro de la sociedad, Naruto, con las manos metidas en los bolsillos de su gabardina Afternoon. Saludó con naturalidad mientras observaba la zona, observando las diversas computadoras y sistemas de monitoreo. Siendo honesto, la tecnología lo intimidaba un poco, probablemente debido a su inexperiencia con ella. Hola. Soy Spider-Byte, pero puedes llamarme Margo. Mucho gusto en conocerte oficialmente. Escuché que estabas pasando por un mal momento. Pero no te preocupes, sé que serás un gran Spider-Man. Margo habló con voz amable, dedicándole una cálida sonrisa al adolescente bigotudo. Lo aprecio. Significa mucho recibir tanto apoyo y ánimo de todos. Obviamente eres una heroína tecnológica, respondió señalando su avatar. En respuesta, ella rió entre dientes y su avatar desapareció al aparecer una imagen de su cuerpo físico, revelando que estaba sentada en una silla muy cómoda, con unos auriculares y comiendo una bolsa de patatas fritas. Sí. En mi dimensión, la gente pasa casi todo el tiempo en el ciberespacio como avatares de realidad virtual. Respondió mientras su forma de avatar reaparecía, luciendo una sonrisa casi deslumbrante. Luego se aclaró la garganta y le dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Sin querer decir lo obvio, ¿no te uniste a la persecución? Me parece que ese tal Miles está ahora hundido hasta el cuello en un montón de mierda humeante y asada a la llama. Él asintió lentamente y miró hacia la plataforma que se usaba para enviar a los villanos desplazados de regreso a sus dimensiones de origen e hizo un gesto hacia ella mientras hablaba en un tono más directo. Necesito que me hagas un favor y apagues y bloquees el sistema de regreso a casa. Espera, ¿qué? ¿Apagarlo? Nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué hay que apagarlo? Espera, ¿qué? ¿Apagarlo? Nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué hay que apagarlo? Preguntó con evidente confusión, ya que era una petición, cuanto menos, inusual. Miles está ahí fuera, llevando a todos los Spiders a una búsqueda inútil. Les dará una paliza y regresará para secuestrar el sistema de vuelta a casa y usarlo como puerta trasera a su propia dimensión, explicó Naruto con naturalidad mientras hacía algunos estiramientos y se sentaba en el suelo en posición de loto, esperando la llegada del Spider-Man rebelde, sabiendo que esta era la única salida del joven artista a su aprieto. Margo abrió los ojos de par en par al oír esto. Sin duda, era un plan audaz, pero también tenía muchos fallos. Con los artilugios bloqueados, el sistema de regreso a casa era su única salida, solo que ella iba a desactivarlo y cortarle su única vía de escape. ¿Seguro? Absolutamente seguro.
preguntó para confirmar, lo que solo le valió un asentimiento del Uzumaki. Es lo que yo haría, respondió con un tono directo, lo que provocó que la ciberaraña asintiera en señal de comprensión mientras introducía algunos comandos y apagaba el sistema de teletransportación, seguido de unas cuantas entradas más que impedían el uso de las consolas durante las siguientes horas, tiempo más que suficiente para capturar al hombre araña de Brooklyn. Listo. Nuestro nuevo amigo no se va a ninguna parte. Podríamos escondernos y tenderle una emboscada, sugirió Margo, ganándose esta vez una negativa del Shinobi araña, quien descartó la idea. Si no te importa, prefiero encargarme de esto yo mismo. Creo que es hora de que Miles y yo tengamos un pequeño encuentro individual, pidió, ganándose una expresión de confusión en la ciberaraña. Parpadeó un par de veces, preguntándose por qué quería enfrentarse a la araña rebelde él mismo. Como si percibiera su pregunta tácita, el Uzumaki continuó hablando. Tengo asuntos personales con Miles y también debo asumir la responsabilidad. Es algo que debo hacer. Los labios de Margo se curvaron lentamente en una sonrisa al comprender lo que quería decir. Entonces desapareció de la vista, dejando al Jinchuriki solo mientras esperaba pacientemente a su objetivo. No tuvo que esperar mucho, pues percibió una presencia acercándose. El rubio miró a su alrededor, pero no vio nada. Aún así, supo que efectivamente había alguien presente. Aguzó el oído ligeramente al oír una respiración contenida, pero aún agitada. Sin duda, Miles tuvo que correr como un loco hasta el complejo para adelantarse al resto de la organización. Puedes quitarte el camuflaje. Te oigo respirar, dijo Naruto en voz alta mientras se levantaba y se alisaba la ropa, flexionando lentamente los dedos. Sus ojos seguían escudriñando la zona, sus oídos atentos a cualquier señal de movimiento mientras la respiración de Miles se acallaba, lo que dificultaba localizarlo. El adolescente bigotudo solo recibió silencio, lo que le hizo comprender que tendría que encontrar la manera de que el residente de Brooklyn rompiera su silencio. Se aclaró la garganta y continuó con tono sereno. Sinceramente, Miles, creo que no nos hemos presentado ni conversado como es debido. Para ser más precisos, me llamo Naruto Uzumaki y ya sé que te llamas Miles Morales. Listo. Presentación hecha. Creo que ambos sabemos que, muy probablemente, terminaremos dándonos una paliza, pero eso no significa que no podamos ser educados. De nuevo, solo hubo silencio, aunque creyó haber oído pasos. Su presa estaba cerca, aunque ¿cuán cerca? Vamos, Miles. No tiene por qué ser así. Aún hay una oportunidad de cambiar todo esto. Estoy muy enojado contigo por hacer llorar a Gwen. Sin embargo, ella deseaba verte con todas sus fuerzas, lo que demuestra que te extrañaba y te quería. Está enojada contigo por lo que hiciste, pero eso no significa que se haya perdido toda esperanza. Si te disculpas sinceramente y haces las paces, podrías recuperar su confianza, enterrar el hacha de guerra y seguir siendo amigos. Piensa en lo que haces. Si sigues por este camino, solo te alejarás cada vez más, dijo Naruto mientras flexionaba los dedos de nuevo, preguntándose dónde podría estar escondido Miles. ¿Estaría a su altura? ¿En las paredes? ¿En el techo? Se lamió los labios y continuó hablando. La ley del hielo. ¿En serio? Un poco inmaduro, ¿no crees? Claro, antes me señalaste. Dijiste que uso las feromonas para aprovecharme de Gwen. Hizo una pausa al oír una respiración profunda, lo que hizo que el Uzumaki sonriera levemente, ya que acababa de tocar la fibra sensible. Continuó, no soy un experto en biología, pero ¿no tienen las feromonas algo que ver con la compatibilidad? Una señal química entre especies para determinar si una pareja es adecuada o no. Algo así. Aguzó el oído al oír algo, lo que le hizo preguntarse si la araña rebelde había dado un paso en falso o tropezado, lo que hizo pensar al Uzumaki que posiblemente estaba molestando a Miles. El adolescente bigotudo frunció los labios al pensar algo que cruzó por su mente y preguntó, me pregunto, ¿y si fueras tú? ¿Y si fueran tus feromonas las que la trajeron? ¿Aún considerarías que eso la influenció? De ser así, sería bastante hipócrita que dijeras eso, considerando que también eres un Spider-Man. Fue en ese momento, una vez que esas palabras salieron de sus labios, que Miles finalmente apareció, lanzando al adolescente bigotudo una mirada que podría congelar el infierno mientras hablaba con un tono furioso y acusador. Tú no eres Spider-Man. Todo esto es culpa tuya. Esta es mi historia. No la tuya. Todo se ha descarrilado por tu culpa.
Vi cómo te trataban todos. Cómo te hablaban, cómo te hacían regalos. Debes creerte muy especial, ¿eh? Apuesto a que lo debes pasar muy bien en casa, donde siempre te sales con la tuya. Solo pensar en ti en la misma cama con ella y en lo que debes hacerle cada noche me pone enfermo. Ah. Ahí estaba. Los celos ardientes. Presentía que las emociones del grafitero acabarían exponiéndolo, y tenía razón. El Jinchuriki suspiró profundamente mientras flexionaba los dedos de nuevo y respondía con un tono mortalmente serio. ¿Tu historia? ¿Es una broma? Porque no me estoy riendo. ¿Te consideras el gran héroe de tu propia historia? ¿Qué? Recorrer la ciudad, luchar contra unos cuantos malos, salvar el día y conquistar a la chica. Esto no es una película ni un cómic. Es la realidad, y te guste o no, la vida tiene una forma curiosa de hundirte o de darte un puñetazo en la cara. Además, no podrías estar más equivocado conmigo. Si acaso, eres tú el que lo pasa realmente bien en casa. Miles solo pudo parpadear tontamente ante esa última parte. La única respuesta inteligente que pudo pronunciar fue que... El Uzumaki se burló mientras seguía flexionando los dedos y respondía, que conste que Gwen y yo solo lo hicimos una vez. No soy un lujurioso que solo busca un revolcón. Quería una conexión, un vínculo, sentirme amado y deseado, y Gwen me dio eso y más. No tenía ni idea de lo bien que se siente estar en brazos de alguien hasta que la conocí. ¿Quién sabe? Quizás podríamos haber sido amigos si no te hubieras dejado llevar tanto por tus emociones y hubieras empezado a actuar con egoísmo. Quiero empatizar contigo, Miles, de verdad, quiero entenderte, pero no puedo. Creciste en un hogar estable. Yo no. Tuviste padres cariñosos que te criaron. Yo no. He sido una huérfana no deseada toda mi vida. Obviamente eres inteligente y tienes un don artístico. Tuve dificultades en la escuela y no tuve la fortuna de tener profesores que confiaran en mí hasta Miguel, e incluso cuando metí la pata, nunca me dejó plantado. No tienes idea de lo que haría o daría por tener la oportunidad de una infancia normal. Estuve sola durante años y tuve que luchar y abrirme paso por la vida. Entonces apareció Gwen y todo mejoró muchísimo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Solo quiero verla reír y sonreír. Ella significa todo para mí. Puede que nuestras feromonas nos hayan unido inesperadamente, pero decidimos seguir juntos y ver qué pasaba. Pasó tan rápido que terminé enamorándome perdidamente de ella. Y ahora estás aquí, actuando celoso y posesivo con ella porque eligió estar conmigo en lugar de contigo. Créeme, no confundas amor con capricho. Cometí ese error con una chica que me gustaba y casi me matan por intentar cumplir una promesa que le hice mal. ¿Por qué estás tan obsesionado con Gwen? ¿Cómo la ves? ¿La ves como Gwen? ¿O como una compañera Spider-Man? ¿Te gusta porque es algo fuera de lo común para ti? Sinceramente, no te entiendo, Miles. Quisiera, pero no puedo. Eres un Spider-Man, ¿verdad? Llevas más de un año siendo Spider-Man, ¿verdad? No llevo mucho tiempo en esto, pero algo sí sé. Spider-Man no actúa por egoísmo ni por beneficio personal. Spider-Man no abusa de su poder ni pisotea a los demás. Eso no es lo que un Spider-Man hace ni debería ser. Por favor, déjala ir. No puedes alegrarte por ella y dejar que decida lo que quiere. Actúas como si te perteneciera. Si sigues así, solo la harás sentir cada vez más miserable hasta que te odie para siempre. Entonces no querrás saber nada de ti nunca más. La voz de Naruto se volvió severa y seria al terminar, sus ojos azules clavados en los del joven artista. El hombre araña de Brooklyn soltó una mueca despectiva y apartó la mirada, claramente sin querer aceptar ninguna crítica del Jinchuriki, mientras respondía con amargura. ¿Sabes? Gwen era la única amiga que tenía. Después de que todos los demás Spider-Man se fueran, me sentí muy solo y no tenía con quién hablar ni pasar el rato. Nadie que me entendiera de verdad como Miles y como Spider-Man. Ella sí, y tú me arrebataste eso. Cuando habló de enamorarse de Spider-Man, se refería a ti. No a mí. ¿Tienes idea de cuánto duele? Nunca te quité a Gwen. Definitivamente no fue mi intención. Duele ser rechazado, sobre todo por las personas que te importan. ¿Pero qué te impide intentar conectar con los demás? Me parece que solo buscas excusas para validarte y evitar la responsabilidad de tus propios errores. Tengo curiosidad, ¿a qué se debió todo este berrinche? ¿A tu padre? ¿A Gwen? ¿A ambos? Preguntó Naruto mientras flexionaba los dedos de nuevo.
¿Qué sabes tú siquiera? Acabas de decir que somos huérfanos no deseados. ¿Cómo vas a entender la relación que tenemos mi padre y yo? No lo entenderías en absoluto. Puedo protegerlo. No tienes a nadie. Espetó Miles furioso, fulminando con la mirada al Jinchuriki. Que sea huérfano no significa que no tenga gente a la que proteger. Me parece que las palabras no te van a llegar. Quizás no sean palabras lo que necesites para hacerte entrar en razón, sino una buena paliza a la antigua. No sé en qué mundo de sueños vives, pero el sueño se acabó. Hora de despertar. El adolescente bigotudo habló con firmeza mientras adoptaba una postura preparada, aún flexionando los dedos. PFFT. ¿Crees que puedes conmigo? Llevo un año siendo Spider-Man, y a ti solo te mordieron hace 2 semanas. Además, ¿por qué sigues haciendo eso con los dedos? Preguntó el artista araña al notar que el rubio bigotudo movía los dedos repetidamente de una forma bastante extraña. Naruto sonrió con confianza mientras flexionaba los dedos una vez más y respondía, HMPH. Puede que no sea tan inteligente como tú ni haya tenido la misma calidad de educación en la escuela, pero he aprendido mucho en la vida, tanto de mis amigos como de mis enemigos. Además, no es muy sabio de tu parte subestimarme, mucha gente ha cometido ese error antes y terminé arrasando con ellos. Justo así. El Jinchuriki apretó los puños, lo que provocó que el sentido arácnido de Miles se descontrolara. Sintió el peligro a su alrededor y miró a su alrededor, pero no vio nada. Su sentido arácnido y sus instintos le decían que saltara en múltiples direcciones para evitar cualquier amenaza, pero se vio incapaz de reaccionar, pues sus sentidos lo abrumaban. Naruto se abalanzó con una velocidad casi cegadora y lanzó un puñetazo al rostro del artista, obligándolo a saltar rápidamente hacia un lado para esquivar el golpe, pero gritó al sentir algo clavándose en su espalda. Fue solo un rasguño, pero tuvo que usar las manos para agarrarse y caer de pie. Hizo una mueca y apretó los dientes, sin saber qué pasaba. El Jinchuriki no había hecho nada con las manos y, sin embargo, sintió como si algo afilado le hubiera cortado la espalda. ¿Qué lo había cortado? No vio al Uzumaki usar ningún tipo de arma, entonces notó algo, gotas de sangre suspendidas en el aire. No, colgaban de cables. ¿Te gusta? Es algo en lo que he estado trabajando. Sabía que tendría que acorralarte de alguna manera. Mientras hablábamos, tejía mis telarañas para rodearnos, pero tú no las notaste, ni tu sentido arácnido, hasta que se tensaron. El Uzumaki habló con una leve sonrisa, orgulloso de su obra. Sinceramente, le preocupaba que no funcionara, ya que era su primera prueba oficial de campo con telarañas, pero parece haber dado sus frutos. Era casi como si hubiera adquirido el conocimiento instintivo de cómo tejer una telaraña gracias a su mordisco, lo cual fue, cuanto menos, fortuito. Cables. Vamos. No es justo. Se quejó Miles, levantándose del suelo y adoptando una postura de combate, al darse cuenta de que sus movimientos eran extremadamente limitados. Era imposible saber cuán compleja era la red que había tejido el rubio, y su sentido arácnido no le indicaba con precisión qué camino tomar, pues el peligro lo acechaba por todas partes. Un movimiento en falso y sería cortado en rodajas finas como fiambre. Aún no es tarde para rendirte, Miles. No tienes a dónde ir. El sistema Go Home está apagado, así que no puedes usarlo para teletransportarte. Todos los artilugios también están bloqueados, así que no puedes robar ni usar los míos. Aunque logres atravesar mis cables, el complejo estará rodeado y lleno de Spider-Man en cualquier momento. Pierdes. Declaró Naruto, aunque dudaba que el Spider-Man de Brooklyn se rindiera, al menos no podía decirse que no le había dado una salida. ¿Qué? Después de todo lo que pasé para librarme de las otras arañas y volver aquí. No es justo. Protestó Miles mientras cargaba contra el Uzumaki, asestando un puñetazo a la cabeza del rubio, quien lo esquivó hábilmente y le dio un rodillazo en el estómago. No es por presumir, pero eres muchísimo más lento que la mayoría de la gente con la que he bailado tango. El adolescente bigotudo habló con naturalidad al recordar la velocidad sobrenatural del difunto Aquenola. Entonces apretó los puños y desató sus aguijones con un agudo snip, mientras los usaba para intentar paralizar a su oponente con las toxinas que contenían. Lanzó una serie de rápidos golpes, mientras Miles intentaba agacharse y esquivarlos mientras gritaba, «También tienes garras. No es justo».
El Spider Artist gritó de dolor cuando un par de aguijones le abrieron un corte en el costado y el Jinchuriki dio en el blanco. Técnicamente son aguijones. Y deja de quejarte y decir eso no es justo. Pareces un mal perdedor. El Jinchuriki habló con cierta molestia mientras negaba con la cabeza, notando que el residente de Brooklyn ya empezaba a perder el equilibrio y a tambalearse. Parece que las toxinas hicieron efecto muy rápido, lo cual fue una suerte. Se acabó, Miles. Considera esto tu castigo por hacer llorar a Gwen. Espero que aprendas de esto y que algún día te conviertas en una mejor persona después de ser humillado de esta manera, dijo el adolescente bigotudo mientras relajaba las manos y dejaba que sus aguijones se retrajeran a su lugar y desaparecieran de la vista. El joven artista sintió que su cuerpo se volvía más pesado a medida que el entumecimiento se apoderaba de él, y su visión se desvanecía al caer al suelo como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Puso los ojos en blanco al oír a la rubia decir con tristeza: no tenía por qué ser así. Tras pronunciar esas palabras, Miles cayó inconsciente por la toxina que lo recorría. El Uzumaki oyó entonces pasos acercándose mientras suspiraba con cansancio y agitaba un dedo, lo que provocó que sus cables se soltaran y cayeran al suelo. Una multitud de hombres araña entró rápidamente en la sala de control de Go Home, y Margo volvió a la existencia al detectar que la pelea había terminado. ¡Vaya!, exclamó Peter B mientras él y su hija veían al joven artista tendido en el suelo, pero se sintieron aliviados al ver que seguía vivo y respirando. Se acabó, anunció Naruto mientras se metía una mano en el bolsillo. Gwen emergió de la multitud, corrió hacia su amante y lo abrazó, hundiendo el rostro en su cuello mientras lo estrechaba con fuerza. Miguel emergió entonces de entre la multitud, se acercó a la araña rebelde y se arrodilló a su lado con un suspiro de cansancio, murmurando ¿qué día? ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Gwen mientras miraba alternativamente a su vieja amiga y al fundador de la sociedad. Le reiniciamos la memoria y lo mandamos a casa. Será como si nada hubiera pasado. Podríamos dejarlo en un hospital de forma anónima y hacer que sus padres piensen que tuvo algún accidente. El hombre araña futurista habló con voz serena, con las manos entrelazadas a la espalda. Era difícil creer que un solo niño hubiera causado tantos problemas a la sociedad. Por otra parte, nunca imaginaron que otro hombre araña causara semejante caos. Mándalo a un hospital si quieres, pero no te metas con sus recuerdos. Si lo haces, ¿cómo aprenderá la lección si no? Si pulsamos el botón de reinicio, podría convertirse en algo aún peor si recupera la memoria. Miles tomó muchas malas decisiones, pero eso no significa que no pueda aprender y crecer. No sería justo no darle una oportunidad. Naruto intervino, ofreciendo su opinión. Sabe demasiado sobre la sociedad, sobre ti y Gwen. ¿Y si aún guarda rencor? ¿Y si va a por vosotros dos?, preguntó Miguel, arqueando una ceja, con voz grave y llena de advertencia hacia su estudiante. Quizás no. Te prometo que, si alguna vez se convierte en una amenaza para alguien, asumiré la responsabilidad y me encargaré de él yo mismo. Pero por ahora, mándalo a casa y que reflexione sobre lo que ha hecho. Si no lo hace, será su maldita culpa, respondió el Uzumaki con firmeza. Miguel tarareó pensativo mientras reflexionaba sobre las palabras de su alumno antes de finalmente responder. Muy bien. Lo enviaremos de vuelta a casa, lo internaremos en un hospital para que lo examinen, a partir de ahí, él decidirá quién quiere ser. Dicho esto, los artilugios se desbloquearon, lo que permitió abrir un portal que permitió a un par de hombres araña llevar al inconsciente Miles de vuelta a su dimensión natal. Mientras Gwen observaba cómo se llevaban a su vieja amiga, presionó su cuerpo más cerca al de su compañera rubia y murmuró en voz baja mientras se sentía física y emocionalmente agotada por los eventos del día: no me siento muy bien. Su novio asintió, la besó en la cabeza y la abrazó mientras respondía: yo tampoco me siento muy bien. No tenía por qué ser así. Solo podemos esperar que en el futuro, Miles tome la decisión correcta y se dé cuenta de sus errores. Suspiró con cansancio mientras acariciaba la espalda de la baterista araña. Después de lo sucedido, sabía que ella necesitaría algún tipo de desahogo para sus emociones, un medio para procesarlo todo. Quizás ella misma necesite terapia para sanar. Por suerte, él conocía a alguien que podría ayudarla. De todos modos, su próxima sesión sería muy pronto. Ya casi era hora de presentarla formalmente a Tsunade. Capítulo 10. La oscuridad dentro de Konoha.
En la oficina del Hokage, se podía ver a Tsunade riéndose alegremente mientras disfrutaba enormemente de sus nuevas habilidades. Había adquirido un nuevo nivel de equilibrio y agilidad que antes no había tenido, pues ahora se balanceaba sobre la punta del meñique en posición invertida. Sin embargo, tenía algunas desventajas, como su mayor fuerza. Incluso antes de la mordedura, era conocida por su fuerza descomunal, que se había disparado tras la mordedura. Le costó un tiempo acostumbrarse a su nuevo poder, y tuvo que romperse un montón de plumas mientras aprendía a controlar su nueva fuerza. Por suerte, aprendió poco después, ya que había recibido entrenamiento de control de fuerza durante su época como estudiante del Sandaime. Se decía a menudo que era capaz de partir una montaña por la mitad con un simple taconazo. Ahora no podía evitar preguntarse cuán fuertes serían sus golpes mejorados con chakra gracias a sus habilidades mejoradas. También estaba deseando ver la reacción de Naruto ante su nuevo estatus. Y hablando de eso, debería estar a punto de asistir a su próxima sesión de terapia. Había también otro asunto preocupante. La mayoría, si no todas, las aldeas y sus Kages siempre se preocupaban por las posibles amenazas externas, y jamás se les ocurría buscar amenazas internas. Tras su anterior encuentro con Danzo y los ancianos, y esa extraña sensación de peligro que le inspiraba el canoso halcón de guerra, bueno, no podía evitar preguntarse qué clase de amenaza representaba y por qué esos viejos buitres estaban tan interesados en conocer el estado de Naruto. Sobre todo porque sabía con certeza que el adolescente bigotudo ni siquiera había interactuado con los ancianos. Se escuchó un golpe en su puerta seguido por la voz de su siempre fiel y leal estudiante y compañera Shizune, quien gritó: «Tsunade-sama. Soy yo. Pase», respondió la Sannin babosa, dejando de hacer malabarismos y sentándose en su silla mientras su ayudante entraba con un juego de archivos en brazos. La negrita se aclaró la garganta y luego dijo en tono de disculpa: «Disculpe la espera. Tuve que investigar un poco para encontrar los archivos que solicitó». La Godaime desestimó la disculpa de su asistente con indiferencia y respondió: «No te preocupes. Veamos qué tenemos». La Sannin aceptó los archivos de su asistente y los colocó sobre su escritorio. Los archivos en cuestión estaban marcados como Koharu Tatane, Onurami Tokado y, finalmente, Danzo Shimura. Revisó los archivos de los dos primeros, aunque no encontró nada sustancial que no supiera ya. Tanto Mura como Koharu pertenecían al mismo equipo que su difunto sensei y estaban bajo la tutela de su tío abuelo, el Nidaime Hokage. Ambos participaron en la primera guerra shinobi y posteriormente tuvieron una trayectoria bastante discreta, pasando a un segundo plano y asumiendo roles como asesores de su compañero de equipo. Al parecer, solo obtuvieron sus puestos gracias a su influencia política y sus conexiones personales, sobre todo con el propio Sandaime. Entonces empezó a revisar el expediente de Danzo y vio una foto suya de joven. Qué guapo era el viejo Arauk, aunque, en su opinión, no tan guapo como el propio Naruto. Continuó leyendo el expediente y encontró principalmente información que ya conocía. Su sensei y Danzo habían sido rivales durante muchos años, tanto en el ámbito shinobi como en el político. Danzo participó en al menos una de las guerras shinobi, y luego se retrasó al igual que los demás ancianos, asumiendo, al igual que ellos, un rol de consejero. Sin embargo, había algo más. Durante mucho tiempo había asumido que el antiguo halcón de guerra había formado raíz él mismo, pero parece que el difunto Sandaime le había otorgado a su antiguo rival la autoridad para hacerlo. Incluso a pesar de los persistentes rumores de secuestro y adoctrinamiento de niños para sumarse a las fuerzas de Root, su sensei hizo la vista gorda. No fue hasta después de la masacre Uchiha que Root fue disuelta por su difunto maestro. ¡Qué sospechoso! Tenía curiosidad por saber por qué el viejo Arauk no había censurado sus registros. Quizá no consideraba que esta información le perjudicara, quizá temía que intentar borrarla lo hiciera sospechar aún más. No importaba, tenía que seguir adelante sin importar el costo. Sobre todo porque también se mencionó que Orochimaru y Danzo habían hecho negocios juntos en el pasado. Muy sospechoso, sin duda. Parece que había una prueba irrefutable aquí. Hubo otro golpe en la puerta de su oficina, lo que hizo que Kodaime cerrara los archivos y los guardara rápidamente pero con cuidado en un cajón de su escritorio. Luego hizo un rápido gesto a su asistente ya que este visitante era alguien a quien estaba esperando. «Entren»,
La Sanin habló mientras entrelazaba los dedos, inclinándose ligeramente hacia adelante al abrirse la puerta, revelando la figura de Sakura Haruno, respondiendo a la invocación que había enviado anteriormente. «Buenas tardes, Tsunade-sama, ¿me mandaste llamar?», preguntó la pelirrosa con tono educado. Luego, echó un vistazo a la papelera de su profesora y notó que estaba llena hasta el borde de bolígrafos rotos, casi desbordándose. Eso no parecía buena señal. «Lo hice». Fue todo lo que dijo Godaime mientras miraba a su estudiante de arriba a abajo, interpretando el lenguaje corporal de la chica de cabello rosado. ¿De qué se trata? No me he perdido ningún entrenamiento ni nada, ¿verdad? Juro que reviso mi horario con frecuencia. Además, hay algo un poco diferente en ti. Tu piel se ve más sana ahora. La Haruno habló con una risita nerviosa, sus palabras eran a la vez un cumplido genuino y un intento de apaciguar a su maestra. La Godaime sonrió con sorna, con cierto orgullo y algo de vanidad por su apariencia y su recién adquirida juventud. La usuaria de babosas se aclaró la garganta y preguntó con tono profesional. La he llamado porque tengo una pregunta. ¿Ha hablado con alguno de los siguientes? Koharu Utatane, Omurami Tokado o Danzo Shimura. La expresión de la pelirrosa se tornó confusa al instante y preguntó. Disculpe. ¿Quiénes son esas personas? Vaya. Ni la Godaime ni su ayudante esperaban esa reacción. Parecía que Sakura no tenía ni idea, o en serio se estaba haciendo la tonta. Tenía que estar segura. Todos son miembros del Consejo de Ancianos, dijo Tsunade sin rodeos, arqueando una ceja. ¿Tenemos un Consejo de Ancianos? ¿Desde cuándo? Preguntó Sakura, con un tono aún confuso. ¿De verdad Haruno no lo sabía o le estaba tomando el pelo? Tanto la Hokage como su ayudante intercambiaron miradas y esta última respondió en un tono algo vacilante. ¿Ya que fueron designados originalmente por el Sandaime? Es una pregunta capciosa. ¿Qué propósito tiene este consejo de ancianos? Preguntó la pelirroja, lo que provocó que la Sanin babosa se tapara la nariz mientras intentaba contener un bufido de diversión, pues se había estado preguntando lo mismo. El Consejo Shinobi, encabezado por los jefes de los distintos clanes, mantenía la paz, el orden y la seguridad de la aldea, a la vez que representaba los intereses de sus respectivos clanes. El Consejo Civil se ocupaba principalmente de asuntos como el comercio y, cuando era necesario, ayudaba a suministrar materiales a los shinobi que los protegían en tiempos de guerra. El Consejo de Ancianos, más allá de sus funciones como asesores, no tienen ningún propósito real ni práctico. Quizás era hora de deshacerse de los viejos fósiles y nombrar a sus propios asesores. Preferiblemente, personas que no la adularan, que no le dijeran lo que quiere oír ni que impulsaran sus propios intereses. Tsunade se aclaró la garganta y respondió con un tono empalagoso. No importa. También quería preguntarte sobre un incidente que me contó un pajarito. ¿Algo sobre un altercado entre tú y Naruto? Preguntó al final, ya que la pelirrosa no necesitaba saber que había estado allí en persona y que estaba espiando a la cita de Uzumaki. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Tu pájaro también te dijo que Naruto Baka amenazó con arrancarme la cara después de que lo pillé con esa vagabunda. ¿Por qué estaba en la aldea? ¿No se supone que debería estar entrenando con ese viejo pervertido? La Haruno respondió con sus propias preguntas, ganándose el ceño fruncido de la Godaime. Obtuve la información de una fuente confiable, y dado tu historial de violencia física contra Naruto, diría que tenía toda la razón al finalmente ponerse firme. Lo demás no es asunto tuyo. Lo que quiero saber es esto. ¿Le contaste a alguien lo que ocurrió esa noche? Preguntó el Godaime con un tono de voz mortalmente serio, de esos que fácilmente podrían interpretarse como respóndeme o si no. En respuesta, la pelirrosa apartó la mirada y negó con la cabeza. Esto no satisfizo en absoluto a la Godaime, pues se dio cuenta fácilmente de que su estudiante de cabello rosa mentía. Con una rapidez casi inhumana, el Sannin agarró a Haruno del brazo y la jaló hacia el escritorio, obligando a la pelirrosa a posarse sobre él. ¿Qué haces? Suéltame. Me haces daño. Gritó Sakura mientras intentaba soltarse de su maestra, pero fue inútil, pues la Sannin la tenía sujeta con tanta fuerza que se negaba a ceder, y la chica de cabello rosa se vio incapaz de encontrar la fuerza para soltarse del invocador de babosas. Sakura Haruno. ¿Sabes quién soy? Preguntó la Sannin con frialdad, lo que hizo que Haruno se pusiera rígida, sintiendo como si su sangre se hubiera convertido en agua helada. Tsunade Senju. La Sannin babosa.
Chilló la pelirrosa aterrorizada, sintiendo que casi se encogía hasta apenas medir una pulgada bajo la mirada acerada de su sensei. Es cierto, pero no lo olvides, también soy la Godaime Hokage. Mentirme u ocultarme información es un delito, ¿lo sabías? Ahora, déjame que te lo deje bien claro. Vas a responder a mis preguntas, y vas a hacerlo con sinceridad. Si te niegas a darme lo que quiero o vuelves a mentirme, empezaré a cortarte los dedos hasta que me digas lo que quiero saber. La mujer Senju habló con un gruñido, extendiendo su mano libre expectante hacia su ayudante, quien inmediatamente le clavó un kunai afilado como una cuchilla en la palma abierta. Sakura tragó saliva al ver que el kunai parecía brillar a la luz, casi como si la estuviera provocando, mientras el Hokage lo acercaba a la mano atrapada de la pelirrosa. Extiende los dedos a menos que quieras que te tome la mano entera, exigió la Godaime, y la pelirrosa obedeció de inmediato extendiendo los dedos. Intentémoslo de nuevo. ¿Le contaste a alguien lo que pasó esa noche con Naruto? Preguntó Tsunade con severidad, con un tono que no permitía engaños esta vez, mientras acercaba el kunai al dedo meñique de Sakura, amenazando con cortárselo si volvía a mentir. Se lo dije a mi papá. Vio las marcas en mi cara de cuando Naruto me agarró y me preguntó qué había pasado. Respondió la chica Haruno con lágrimas en los ojos por el miedo. Aunque Tsunade era conocida por su temperamento, esta era quizás la primera vez que experimentaba la ira de la babosa. El Godaime asintió con satisfacción antes de preguntar, ¿qué le dijiste exactamente? Le dije que Naruto Baka tenía una cita con una chica rara. Cuando intenté decirle lo que pensaba, me agarró y casi me arranca la cara. Y también dijo que mataría a Sasuke-kun. Respondió Sakura, ganándose otro asentimiento de la mujer Senju. ¿Solo se lo dijiste a tu padre? ¿A nadie más? Preguntó Tsunade para confirmarlo, a lo que la pelirrosa respondió rápidamente con una nadie más. Eso fue interesante. Quizás Haruno no era un hombre con el que estuviera muy familiarizada, solo que él y su esposa sirvieron en el cuerpo shinobi. Por razones desconocidas, dejaron el cuerpo y adoptaron una vida civil. Irónicamente, quizás ahora es el jefe del Consejo Civil, tras haberse dedicado a la banca y los préstamos tras entregar su banda shinobi. ¿Acaso estaba involucrado con los ancianos? De ser así, ¿por qué? ¿Qué ganaba aliándose con un grupo de viejos ninjas decrépitos y fracasados? Tsunade tarareó pensativa y soltó a Haruno, luego asintió a su ayudante. Shizune asintió y vertió un líquido en un trapo que tenía en la mano, presionándolo rápidamente contra el rostro de Sakura. La pelirrosa forcejeó unos instantes antes de quedar inerte en los brazos de la pelinegra. La Godaime sonrió con sorna, pues ser Hokage tenía sus ventajas, como el acceso ilimitado a ciertos recursos. En este caso, una droga usada por la División de Tortura e Interrogatorio que podía adormecer a los reclusos y retrasar sus recuerdos aproximadamente 12 horas. Muy útil para recopilar información. Pronto, Sakura volvería a su cama y sería como si nada hubiera pasado. Para ella, lo que acababa de ocurrir no sería más que una pesadilla. Ahora tenía una posible pista que seguir. Entonces, ¿cómo encajan un shinobi retirado convertido en banquero, un grupo de viejos shinobi prácticamente inútiles y su aparente interés en el desarrollo de Naruto? Definitivamente extraño, como mínimo. ¿Cuántos esqueletos tendrán escondidos los viejos en sus armarios? Pensó la Godaime mientras se reclinaba en su silla. ¿Deberíamos enviar a los Anbu a investigar esto? Preguntó la mujer de cabello negro, pues si realmente había corrupción en la aldea, solo traería problemas. Quizás, pero preferiría mantener esto en casa siempre que sea posible. Así hay menos riesgo de filtraciones. Investigaré este asunto personalmente. Murmuró la Sannin babosa mientras se crujía los nudillos. Hacía tiempo que no hacía trabajo de campo de verdad. Era un momento tan bueno como cualquier otro para volver al juego y sacudirse el polvo. ¿Estás segura de que es una buena idea? Preguntó Shizune, preocupada por su maestra. La mujer Senju frunció el ceño ligeramente antes de asentir con decisión. Creo que sí. Esta gente se ha aferrado a un poder que no les corresponde desde hace quién sabe cuánto tiempo. No permitiré que me debiliten, ni a mí, ni a mi aldea, ni a Naruto. Si no fuera por ese mocoso desquiciado, habría seguido siendo una borracha sin rumbo, errante e inútil. Gracias a él, me devolvió la fe, la confianza, y me sacó de mis miedos y traumas. Le debo una y tengo que protegerlo. Declaró Tsunade apretando los puños con determinación.
La leal aprendiz del Sannin parpadeó un par de veces antes de sonreír cálidamente y luego dijo, ¿realmente te preocupas por Naruto-kun, eh? La usuaria de Slug suspiró mientras se pasaba una mano por el pelo y se sonrojaba un poco, lo cual era toda la respuesta que la mujer de cabello negro necesitaba. Deseaba sinceramente que su maestra encontrara la felicidad y a alguien que la amara de nuevo. Aunque era una pena que Naruto ya hubiera sido secuestrado, sabía que Tsunade no le guardaba rencor a la novia de Uzumaki. Aún así, eso no impediría que su maestra cuidara de Naruto ni lo protegiera. Llamaron a la puerta de la oficina de nuevo, lo que hizo que Tsunade y Shizune levantaran las cejas, pues no esperaban a nadie más hoy. La Godaime hizo un gesto de despido hacia su ayudante, lo que hizo que la pelinegra asintiera y escapara por la ventana con Sakura, inconsciente. Si no te llamas Naruto Uzumaki, entonces vete. No acepto más visitas. Gritó el Sannin babosa con cierta molestia. Por alguna razón, algunos no entendían el significado de solo con cita previa. ¿Es un mal momento? Gritó una voz con la que el Sannin babosa se estaba familiarizando últimamente, lo que provocó que el Godaime esbozara una pequeña sonrisa y respondiera, no. Adelante. La puerta entonces se abrió para revelar la figura de Anko Mitarashi, una de las principales figuras del departamento de tortura e interrogatorio, y también ex aprendiz de Orochimaru y una de sus muchas víctimas. Bienvenido de nuevo, Anko-san. ¿Cómo va la búsqueda de ese viejo pedófilo? Preguntó Tsunade mientras cruzaba los brazos bajo el pecho, esperando buenas noticias. Desde la invasión de Otoba-Suna, la maestra serpiente había estado trabajando arduamente para descubrir los escondites de su maestro traidor para encontrarlo y llevarlo ante la justicia. Encontré lo que parecía un antiguo laboratorio o puesto de avanzada en Kusa, pero parecía que no se había usado en años. Hice otra búsqueda en la tierra de los arrozales donde se construyó Oto, pero aún no hay rastro de Orochimaru ni de sus perros falderos. De todas formas, seguiré intentándolo. He oído que por fin castraron a Jiraiya. Ya era hora, joder, si quieres saber mi opinión. No te imaginas la cantidad de veces que ha intentado meterse en mis pantalones, declaró el amante del Dango, muy emocionado al pensar que el viejo pervertido finalmente recibiría su merecido. Ah. Nadeshiko me ha estado ofreciendo una cantidad muy generosa de dinero a cambio de sus genitales. Los he estado guardando en un frasco. Ahora bien, ¿hay algo más importante?, preguntó la Sannin babosa. Aunque no le importaba charlar con la ama serpiente, tenía asuntos muy importantes que atender. ¿En serio? Últimamente, he tenido pesadillas. Tampoco puedo dormir mucho, dijo Anko, con un tono mucho más suave y vulnerable mientras se frotaba la nuca, más específicamente donde estaba su marca de la maldición. ¿Sobre tu marca maldita y Orochimaru?, preguntó Tsunade, haciendo una suposición fundamentada, que rápidamente se demostró correcta cuando la mujer de cabello morado asintió. Sí. Ya no quedan muchos usuarios de la marca maldita, sobre todo después de la misión de recuperación de Sasuke. Tampoco he oído nada de que Pedomaru haya marcado a nuevas víctimas. Si no me equivoco y se apodera del cuerpo de Sasuke, ¿cuánto tiempo me queda? Sigo soñando que estoy siendo absorbida o algo así. Me estoy alejando y todo lo que soy simplemente se ha ido. Y solo queda Orochimaru, usando mi cuerpo como su nuevo traje de carne. La ama serpiente habló mientras su cuerpo empezaba a palidecer al pensarlo. Perder la noción de sí misma y ser absorbida por la esencia de Orochimaru. Ese era uno de los peores destinos que podía imaginar. La Godaime mostró compasión, asintió con comprensión y dijo con voz suave, ojalá pudiera hacer algo. Desafortunadamente, como ya sabes, actualmente no se conoce ningún método para eliminar la marca maldita. La ama serpiente se frotó la nuca mientras respondía, sí, lo sé. Nadie puede quitarla y los sellos de supresión tienen un efecto limitado, pero últimamente he estado pensando. En realidad no necesitamos quitarla, ¿verdad? Solo necesitamos quitar el trozo del alma de Orochimaru que está escondido dentro de la marca. Vaya. ¡Qué idea tan interesante! Técnicamente hablando, el aspecto más peligroso de la marca, además de sus propiedades potencialmente adictivas, era, por supuesto, la esencia misma del Sannin renegado, sellada también en ella. Si se purgara de alguna manera, no solo la marca estaría mucho más segura, sino que el propio Sannin parásito sería aún más vulnerable.
Durante muchos años, Orochimaru había logrado evadir las manos de la mismísima muerte gracias a su naturaleza escurridiza y a sus intentos de alcanzar la inmortalidad. Si sus mezquinos intentos de inmortalización lograban neutralizarse, quizás podrían finalmente enterrarlo, esta vez para siempre. Intrigante. Me gusta mucho esa idea. Ojalá hubiera una manera de extraer el fragmento del alma. La única técnica que conozco que podría funcionar sería invocar al Shinigami, pero a menos que haya un voluntario para hacerlo. Tsunade habló y luego se quedó en silencio al sentir una melodía familiar proveniente de sus propios recuerdos. Tsunade-sama, parece que tienes una idea. Señaló Anko con una ceja levantada, su expresión cada vez más esperanzada al pensar que finalmente se liberaría de la influencia de Orochimaru. Quizás, murmuró la mujer Senju mientras abría la caja fuerte de la oficina del Hokage y sacaba el pergamino prohibido. Lo desplegó sobre su escritorio y comenzó a examinar las distintas entradas. Recordó que el sello de la muerte de la parca estaba allí, pero lo que realmente buscaba era otra entrada relacionada con el propio Shinigami. Pasó el dedo por el contenido del pergamino, frunciendo el ceño en señal de concentración, mientras intentaba encontrar la entrada específica que buscaba. Te ves diferente, Tsunade-sama. ¿Te peinaste? ¿Te maquillaste? ¿Algo? Señaló Anko, notando que había algo sutilmente diferente en la Hokage. La Godaime sonrió con orgullo, pero no respondió al encontrar por fin la entrada que buscaba. ¡Eureka! Lo sabía. Exclamó la Hokage triunfante mientras su dedo señalaba algo que decía la máscara del Shinigami. La amante del Dango parpadeó varias veces mientras repasaba la entrada, abriendo lentamente los ojos al leer el siguiente texto. La máscara del Shinigami permite a su portador invocar al mismísimo Shinigami para que cumpla su voluntad sin necesidad de sacrificar su propia vida. El artefacto se consideró demasiado peligroso para mantenerlo en Konoha, incluso con medidas de seguridad reforzadas, y se ocultó para evitar el abuso de sus poderes. Se desconoce su ubicación actual y exacta, pero se cree firmemente que aún se encuentra dentro de las fronteras del País del Fuego. Tsunade sonrió para sí misma. Si había algo que pudiera resolver el problema de Orochimaru, esa máscara sería la solución. Aunque, por otro lado, apostaría el mismísimo manto de Hokage a que su ex compañero Orochimaru también estaría interesado en ella si supiera de ella, y estaba segura de que probablemente lo estaba. Sin duda, la usaría para sus propios fines perversos o, al menos, se aseguraría de que nadie más pudiera usarla en su contra. Anko, considera esto una misión de rango S. Encuentra esa máscara. Ordenó el Hokage, lo que provocó que la ama serpiente saludara con una gran sonrisa, ansiosa por encontrar y reclamar la máscara y librarse finalmente de la famosa bomba de relojería que se escondía en su marca maldita. El teléfono del escritorio del Sannin empezó a sonar de repente, lo que hizo que la ninja médica frunciera el ceño mientras murmuraba: «Oh, ¿y ahora qué?». Luego, con un suspiro, cogió el teléfono y habló por el micrófono. «¿Qué pasa? Estoy en medio de... Espera, ¿qué dijiste? ¿Está despierta? ¿Quién está despierto? ¿Quién? Oh, mierda». Luego, el Hokage lentamente volvió a colgar el teléfono y la señora serpiente preguntó: «¿Qué demonios fue eso?». El Godaime respondió entonces con tono grave: «Parece que tenemos un paciente escapado». Minutos antes. Hospital General de Konoha, sala de coma especial. Se podían escuchar los sonidos de un equipo médico pitando suavemente mientras se podía ver una figura femenina solitaria acostada en la cama, su pecho subiendo y bajando lenta y constantemente mientras los sueños fluían a través de su mente, algunos buenos, algunos agridulces, aunque la mayoría de ellos eran malos. Desde el techo, una araña descendió lentamente sobre una hebra de telaraña hasta posarse en su pierna y, acto seguido, le mordió el muslo antes de volver a subir y desaparecer de la vista. La chica gimió levemente de incomodidad mientras su corazón se aceleraba, como se mostraba en el monitor. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su cabeza, y entonces abrió los ojos de par en par mientras miraba a su alrededor con desesperación, sintiéndose como si acabara de despertar de una pesadilla. Se encontró en un entorno desconocido, aunque por lo que veía, era evidente que estaba en una especie de hospital. Kami se sentía dolorida, como si sus extremidades estuvieran llenas de plomo, pues le costaba moverse. No tuvo tiempo de preguntarse qué estaba pasando, dónde estaba ni cómo había llegado allí, cuando oyó el clic de una cerradura en la puerta de su habitación.
Sin otra opción, cerró los ojos y controló la respiración para fingir que seguía dormida. La puerta se abrió al oír 2 pasos acercándose. ¿Así que es ella?, preguntó una voz masculina con un tono pervertido. Ajá. Qué mona, ¿eh? Esta chica formó parte del grupo Oto que vino a secuestrar a Sasuke hace como un año. Intervino una segunda voz masculina. Que ella es, espera, secuestrada. Oí que Lucia se fue con ellos solo. La primera voz habló confundida. Mientras tanto, la chica seguía pensando en un mantra. Vete a la mierda. ¿A quién le importa? Ese no es nuestro problema. El otro ninja de Oto no sobrevivió, y este apareció medio enterrado bajo un maldito bosque. Ella también tiene suerte. Unos cuantos kilos más de presión, y no habría tenido salvación. Es un milagro que siga respirando. El Hokage cree que podría tener información sobre Orochimaru, así que por eso la mantenemos aquí. En fin, es virgen confirmada, así que te va a costar más. La segunda voz habló con una risita. Tayuya tuvo que reprimir una mueca y las ganas de destrozarlos verbal y literalmente. Simplemente perfecto. Su cuerpo estaba siendo vendido para servir sexualmente a un violador de mierda. Valió la pena. Siempre me gustó desflorar jovencitas. El cliente habló con la chica de pelo carmesí, quien oyó lo que parecía un fajo de billetes en la mano del cabrón que la vendía. Unas reglas básicas. No le metas la pata en la vagina, no le des puñetazos ni golpes porque se notarán los moretones y entonces estamos perdidos, y si lo ensucias, tú eres quien lo limpia. Vuelvo en unos 20 minutos. El vendedor habló con un tono más severo. Ah, casi lo olvido. Unos condones y lubricantes son cortesía de la casa. Añadió el vendedor mientras Tayuya oía al cliente atrapar un par de objetos que le lanzaron. Kami, ¿qué les pasaba a estos pervertidos enfermos? La chica de pelo carmesí aguzó el oído al oír al vendedor marcharse. Maldito cabrón. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo chicas inocentes para usarlas como juguetes sexuales? ¿Qué pasaría si lo descubrieran? Olvídalo. ¿Qué pasaría si su mercancía decidiera contraatacar? Sintió que la cama se movía cuando la clienta se subió a su lado. Le acarició la mejilla con los nudillos mientras el mal aliento le inundaba la cara, casi vomitando. Hace tiempo que no tengo una jovencita como tú, dijo la clienta al oír el sonido de la hebilla de un cinturón al desabrocharse. Los ojos de Tayuya se abrieron de golpe. Su supuesto violador, sorprendido por su despertar, lo tomó por sorpresa. Aprovechó ese momento de sorpresa para abalanzarse sobre él, clavándole los dientes en el cuello mientras lo rodeaba con fuerza con los brazos. El sabor cobrizo de la sangre le llenó la boca al instante mientras sus dientes le desgarraban la carne. Forcejeó contra ella, intentando soltarse, y luego la estrelló contra una mesita de noche con todo su peso corporal, lo que la hizo caer al suelo y derribar un reloj digital. Su pretendiente violador estaba de rodillas, intentando detener la hemorragia del cuello con las manos. La chica de pelo carmesí escupió el trozo de carne que se había arrancado durante el forcejeo, cogió el reloj y arrancó el cable de alimentación mientras gritaba: «Ya he tenido suficiente de ustedes, malditos pedófilos». Reunió todas sus fuerzas y se abalanzó sobre su supuesto violador, estampándole el reloj en la cabeza con fuerza, dejándolo de bruces contra el suelo. Él forcejeó débilmente mientras intentaba arrastrarse, pero ella lo detuvo al golpearlo de nuevo con sus armas improvisadas. Lo golpeó una tercera vez, y su cuerpo empezó a contraerse, luego una cuarta y una quinta, lo que provocó un crujido húmedo al abrirle la cabeza. La sangre empezó a acumularse alrededor del cráneo, ahora aplastado, del hombre mientras su cuerpo perdía el control de ciertas funciones. El olor a heces y orina inundó la habitación. Tayuya jadeaba cansada mientras se apoyaba contra la pared, intentando recuperar el aliento. Si había oído bien, llevaba un año en coma. Si era así, no era de extrañar que su cuerpo se sintiera tan lento. Gimió mientras se agarraba el punto donde estaba su marca maldita: «Joder, sigo viva. Joder, joder, joder. Joder. Sigo viva», murmuró horrorizada, deseando en parte haber muerto para no ser el recipiente de Orochimaru. En su opinión, habría sido mucho más compasivo simplemente dejarla morir para evitarle ese destino. Sin embargo, si su cálculo era correcto, suponiendo que la niña Uchiha no hubiera llegado a tiempo al viejo pedófilo, eso significaba que Orochimaru se habría visto obligado a usar un contenedor de emergencia para mantenerse
Llevaba un año inconsciente, pero aún faltaban unos 2 años para que él necesitara su siguiente contenedor, sin duda su preciado juguete sexual Uchiha. Después del turno de ese bastardo de Sasuke, serían 3 años más. Siempre que el pedófilo no estirara la pata prematuramente, esto significaba que podría tener tiempo para encontrar la manera de zafarse. Normalmente, había 2 tipos de personas que servían al Sannin Serpiente. Los primeros solo lo hacían por miedo a convertirse en material para su investigación perversa y retorcida. Los segundos eran fanáticos que bebían cualquier refresco que Orochimaru les sirviera, como Kimimaro. Ella pertenecía a la primera categoría. Su plan inicial era separarse de Oto en cuanto tuviera la oportunidad, sin que el bastardo serpiente ni sus perros falderos la vigilaran. Desafortunadamente, la habían marcado con la marca maldita antes de que pudiera escapar sana y salva, lo que frustró ese plan. Mientras un pedazo del alma de ese baboso estuviera dentro de ella, nunca estaría completamente a salvo. Por suerte, había una salida. Orochimaru tenía un gran interés en un artefacto de cierto clan, y estaba en algún lugar del país del fuego. Una máscara capaz de invocar a los Shinigamis. Si lograba encontrarla y conseguir que eliminara el fragmento de alma de su marca, por fin sería libre. Un problema, esos imbéciles de antes hablaban del Hokage. Eso obviamente significaba que estaba en Konoha. Si la encontraban, la llevarían a la división de tortura e interrogatorio, donde le harían quién sabe qué. Incluso si intentaba llegar a un acuerdo con ellos, no había garantía de que cumplieran su palabra ni de que estuviera debidamente protegida. Tenía que salir, y rápido. Miró el reloj ensangrentado y maltratado que tenía en las manos y se preguntó cuánto tiempo hacía que el otro tipo se había ido. Volvería pronto, y en cuanto vio este desastre y dio la alarma, estaba oficialmente perdida. Tiró el reloj roto a un lado y se arrastró hasta allí, con las piernas negándose a funcionar correctamente, pues aún no había recuperado toda su fuerza. Demonios, solo golpear a ese tipo hasta matarlo le había quitado casi todo lo que tenía. Aún así, por muy agotada que estuviera, no iba a dejar que eso le impidiera salir de sí misma y finalmente vivir libre y sin miedo. Se arrastró hasta su nueva presa y empezó a revisar sus bolsillos en busca de algo que pudiera usar. Encontró una cartera llena de dinero. Le sería útil una vez que escapara, pues se le hacía agua la boca con la idea de comer. Metió la mano en los bolsillos del muerto y encontró una navaja. Sacó la hoja y la encontró un poco desafilada. Al parecer, alguien no cuidaba bien sus herramientas. No era el arma ideal, pero aún así podía causar daño. Vamos, gruñó mientras le quitaba el cinturón al muerto y luego se arrastraba hacia la puerta. Afortunadamente, esta se abría hacia adentro, lo que la dejaba en un punto ciego mientras el otro tipo entraba, lo que a su vez le daría una oportunidad para atacar. Se humedeció los labios mientras esperaba, y entonces oyó pasos acercándose, seguidos del clic de la cerradura. La chica mal hablada metió la punta del cinturón en la hebilla para usarla como lazo mientras el vendedor entraba por la puerta con aire arrogante y gritaba: ¿Qué tal te fue, amigo? Seguro que es una virgen. Se quedó en silencio al fijarse en el cuerpo de su cliente, observando la espeluznante escena conmocionado. Tayuya lanzó un grito de guerra al clavar la navaja en la pantorrilla del enfermero, dejándolo de rodillas. Rápidamente le puso el cinturón alrededor del cuello y tiró con fuerza, haciendo que el nudo improvisado se apretara alrededor de su garganta. Él se retorció violentamente en el suelo intentando liberarse, pero la pelirroja se negó a soltarlo mientras lo envolvía con las piernas con todas sus fuerzas alrededor de la cintura. Esto continuó por unos momentos mientras el rostro de la enfermera comenzaba a adquirir un tono morado oscuro, lo que le valió una sonrisa sádica a la chica de cabello carmesí mientras murmuraba: Adivina, te llamas Buki y estás aquí para follar. ¿Qué pasa? ¿Te gustan las chicas en coma e indefensas, pequeño enfermo de mierda? Luego gruñó mientras se sumergía en el poder de su marca maldita para un pequeño impulso y tiró con fuerza del cinturón, haciendo que aplastara la tráquea de la enfermera, haciéndolo caer flácido mientras sus ojos se pusieron en blanco y una mancha oscura comenzó a formarse en su ingle mientras su cuerpo perdía el control de las funciones de su vejiga. La Otokunoichi suspiró cansada, casi gritándole por el esfuerzo, sobre todo porque hacía muy poco que había despertado del coma, pero sabía que no podía quedarse. No tenía ni idea de cuánto tardaría alguien en encontrar los cuerpos, así que tenía que salir de allí y esconderse cuanto antes.
Tendría que comprarse ropa nueva, teñirse el pelo para cambiar de apariencia, conseguir provisiones y luego desaparecer si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. Usó su marca maldita una vez más para obtener la energía extra que necesitaba, mientras revisaba los bolsillos del enfermero fallecido. Al parecer, este también llevaba consigo su billetera, la cual estaba llena de fajos de billetes de sus clientes. Solo pensarlo le daba náuseas, pero al menos ya no estaría lucrando, y mucho menos aprovechándose de las chicas. La ahora rebelde Kunoichi se obligó a ponerse de pie y comenzó a cojear para salir de su habitación, agradecida de que su cuerpo no se hubiera atrofiado demasiado durante el coma. Miró a la izquierda y luego a la derecha, observando los pasillos vacíos, y agradeció que no hubiera nadie más. Justo frente a ella había un armario de suministros abierto. Avanzó cojeando, abrió la puerta y encontró un par de batas de repuesto dentro, y, para su comodidad, una ventana abierta que daba al exterior. ¡Perfecto! Una salida rápida. Se arrancó la bata de hospital manchada de sangre y se puso la bata. Le quedaban unas tallas grandes, pero era mejor que andar con una bata ensangrentada y el culo al aire. Tayuya metió el dinero robado en los bolsillos de su bata nueva y se arrastró por la ventana abierta, apenas logrando pasar al salir y caer al suelo con un golpe sordo, haciéndola gemir de dolor. Ah, joder. Espero que mueras en agonía, Orochimaru. Espero que tu muerte sea lenta, brutal e inhumana. No volveré a obedecer tus órdenes, maldito pedófilo. Casi muero por tu nuevo juguete sexual favorito. Joder. Refunfuñó furiosa mientras maldecía al Sanin serpiente mientras se levantaba del suelo y se sacudía el polvo. No sabía cuánto tiempo tenía, así que necesitaba adelantarse cuanto antes. Si no se movía rápido, los Ambul alcanzarían y la encerrarían en una celda. Respiró hondo, se crujió el cuello y empezó a caminar por el lateral del edificio mientras ideaba un plan de escape. Entonces notó que una joven de cabello castaño caminaba hacia ella, una civil al parecer, que no parecía prestarle mucha atención, pues estaba ocupada leyendo una lista, probablemente de la compra, ya que llevaba los brazos cargados de provisiones. La ex Otoku Kunoichi no le prestó atención y continuó su camino, divisando una tienda cercana que debería tener casi todo lo que necesitaba. Menuda suerte. Una sola compra y casi estaría a salvo. Sonrió con sorna mientras cruzaba la calle hacia la tienda, pero se detuvo al oír voces fuertes detrás de ella. Curiosa, miró por encima del hombro y vio que la mujer de cabello castaño que pasaba a su lado estaba siendo acosada por dos hombres. Mira, no me interesa. Mi papá me espera. Dijo la mujer de cabello castaño mientras intentaba abrirse paso entre los dos hombres, pero estos la agarraron de los brazos y la sujetaron. No te pongas así. Seguro que podemos encontrar una solución, dijo uno de los hombres, lo que hizo que Tayuya frunciera el ceño. Por Dios. ¿Qué les pasaba a los hombres de esta aldea? ¿Por qué había tantos bichos raros misóginos aquí? La chica de cabello carmesí negó con la cabeza y estuvo a punto de irse, pero se quedó paralizada, casi como si algo la detuviera. Solo aléjate, no es tu problema. Solo camina. Murmuró para sí misma mientras repetía mentalmente que debía cuidar de sí misma, pero no podía alejarse de una mujer que estaba siendo acosada sexualmente de esa manera. Giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia ellos mientras gritaba: «Oigan, ¿qué tal si se meten con una chica que se resiste?» Los dos hombres y la mujer a la que acosaban miraron hacia Tayuya y, antes de que pudieran reaccionar, ella le dio un rodillazo en la ingle a uno de ellos y luego le dio un puñetazo directo en la garganta al otro. Ambos se doblaron de dolor al mirar a la pelirroja, que les estaba mostrando el dedo medio mientras les gruñía. ¿Qué? Soy demasiado para ustedes. No se les puede poner una erección a una chica que sí tiene mordida. Los dos hombres se alejaron a toda prisa y salieron corriendo aterrorizados, lo que hizo que la ex Otoku Kunoichi se burlara y pusiera los ojos en blanco. Ya lo creo. Imbéciles con pinchos metiéndose con lo que creen presa fácil, murmuró Tayuya, pues había visto a muchos chicos así, e incluso a algunas chicas, en Oto, que se comportaban así. Luego miró a la chica que acababa de rescatar, quien tenía una expresión de agradecimiento en su rostro. Gracias. No quiero saber qué me habrían hecho esos tipos si no hubieras intervenido. La mujer habló con una suave sonrisa. Ni lo menciones. Murmuró la flautista antes de salir, seguida de cerca por la chica que acababa de salvar, mientras hablaba con la pelirroja. Espera un momento. ¿Cómo te llamas?
Por favor. Al menos déjame agradecerte como es debido. ¿Puedo hacer algo para compensarte? La ex Otoku Noichi suspiró con cansancio mientras se daba la vuelta y estaba a punto de decirle a la mujer que la dejara en paz, pero fue interrumpida por un fuerte grito proveniente del interior del hospital, seguido de gritos que sonaban como que alguien traiga un shinobi. Ha habido un asesinato. Tayuya palideció al darse cuenta de que acababa de ser rescatada. La mujer que había rescatado miró hacia la ventana abierta del hospital, luego a la pelirroja y notó la bata demasiado grande que llevaba. La morena la miró con curiosidad, indecisa entre pedir ayuda o ignorar los llamados, ya que acababa de ser salvada gracias a la pelirroja. La flautista no tenía muchas opciones. En su cabeza, sabía que debía silenciar a esta mujer, pero al mismo tiempo, no podía hacerle daño a alguien que nunca le había hecho nada malo. Inhaló profundamente y luego empezó a explicarse. Por favor, no se lo digas. Esos tipos de ahí dentro iban a forzarme. Tenía que hacerlo. Solo mira hacia otro lado y déjame ir. La morena parpadeó mientras procesaba esto, aún con la mirada perdida sobre si ayudar o no a su salvadora, preguntándose si decía la verdad. La chica de cabello carmesí respiró hondo mientras apretaba los puños, casi rogando por su vida, algo que nunca había hecho, ni siquiera bajo el yugo de Orochimaru, mientras susurraba desesperada. Por favor, solo quiero vivir. ¿Es demasiado pedir? Ante sus palabras, la civil la miró fijamente, casi como si buscara en su alma algún engaño, pero no lo encontrara. Entonces frunció los labios y dijo, probablemente me salvaste la vida, alguien que hiciera algo así no puede ser una mala persona. El cuerpo shinobi te buscará pronto. La morena agarró a Tayuya por la muñeca y añadió, ven conmigo. Te esconderé. Estas palabras le valieron un gesto de gratitud y comprensión por parte de la flautista. Mientras se la llevaban a salvo, parecía que su buena acción estaba dando sus frutos. Mientras tanto, apartamento de Naruto y Gwen. Las dos rubias se acurrucaron juntas en la cama, en la postura habitual de la cuchara, con Naruto en la posición de la cuchara grande, abrazando a su novia. Podía oírla sollozar y llorar tras el altibajo emocional que había experimentado, sintiendo ira y tristeza por los recientes sucesos relacionados con su viejo amigo Miles Morales. Oye, Gwen, lo que pasó no fue tu culpa. No eres responsable de las malas decisiones que tomó. Le susurró para consolarla, pero ella no respondió ni dio señales de haberlo escuchado. Kami deseaba saber qué hacer o decir para tranquilizarla. Quizás su madre podría ayudar. ¿Tendría algún consejo que dar? Bueno, valía la pena intentarlo. No soportaba ver a Gwen llorar así. Le dolía el corazón verla así. Cerró los ojos y se concentró, obligándose a entrar en su mundo mental. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en el entorno familiar de su mente. Estaba a punto de dirigirse a las puertas del sello para encontrarse con su madre y Kurama, pero se detuvo al oír unos sollozos, lo que le hizo bajar la vista y ver a su novia, abrazándose a sí misma tumbada en el suelo. Esto es nuevo. Murmuró para sí mismo, pues no esperaba que su novia viniera con él en su mente. La había traído aquí inconscientemente sin darse cuenta. Por inesperado que fuera, definitivamente no era desagradable, ya que deseaba que conociera a su madre y a Kurama en algún momento, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Se inclinó y le dio un suave codazo en el hombro mientras le decía con dulzura, Gwen, ven. Me gustaría presentarte a alguien. La baterista rubia sollozó un poco al mirarlo, y finalmente pareció darse cuenta de que ya no estaban en la cama al observar el nuevo y desconocido entorno. ¿Qué es este lugar? ¿Una especie de alcantarilla? Preguntó mientras se secaba las lágrimas, preguntándose cómo habían llegado allí. No recordaba haber caído por un portal ni nada parecido. Sobre eso, este es mi paisaje mental que existe, bueno, en mi mente. Debí haberte traído aquí conmigo sin querer. Explicó con una sonrisa tímida, lo que hizo que su novia parpadeara confundida. Estaban en su propia mente. Un poco raro, pero claro, siendo Spider-Man, ser raro era bastante normal para ellos. ¿Por qué quisiste venir aquí? ¿Por qué este lugar parece una alcantarilla? Preguntó mientras miraba a su alrededor y se abrazaba, notando la atmósfera deprimente y solitaria de aquella estructura que parecía una alcantarilla. Creo que se convirtió en una alcantarilla debido a mi infancia. En cuanto a por qué vine, te lo mostraré. Respondió tomándola de la mano y guiándola hacia las puertas del sello. Ella arqueó una ceja al oír esto, y dedujo que allí debía estar prisionero el Biju de Naruto, el Kyuubi.
Así que, por fin podría mirar a la bestia a los ojos. La rubia mujer araña tragó saliva, sin saber qué esperar, pero no iba a mostrar ningún signo de miedo ni vulnerabilidad mientras se secaba las lágrimas y mostraba un labio superior rígido. Al acercarse a las puertas, vio a una mujer solitaria de cabello rojo sangre sentada tras las rejas de hierro, tarareando suavemente, lo que hizo que Gwen arqueara una ceja. ¿Era esta la Kyuubi no Kitsune? No se parecía en nada a lo que imaginaba. La tamborilera araña recordó entonces haber oído historias de Kitsune que eran embaucadoras y cambiaformas que solían adoptar la forma de una hermosa mujer para seducir a los hombres. La pelirroja se dio cuenta de que las dos rubias se acercaban y su rostro mostró sorpresa, que rápidamente se transformó en una cálida bienvenida. Naruto se aclaró la garganta y luego dijo: Gwen, permíteme presentarte. Su novia lo interrumpió cuando se separó de él, se acercó a la pelirroja y le señaló la cara con el dedo. Muy bien, mejor escúchame, Pelusa. No me importa que seas una calamidad andante. Si alguna vez lastimas a Naruto, te despellejaré vivo personalmente. Gwen habló en tono amenazante. Para su sorpresa, la pelirroja esbozó una sonrisa divertida. Oh, me gustas. Eres muy vivaz. Me alegra mucho que mi hijo haya encontrado a alguien como tú. Me llamo Kusina. La ahora identificada Kusina habló mientras le guiñaba un ojo al baterista araña, quien se quedó boquiabierto al oír las palabras mi hijo. Mierda. ¿Tu mamá es el Kyuubi?, preguntó la chica rubia en estado de shock, señalando furiosamente a los dos Uzumaki, lo que provocó algunas risas entre ellos. El adolescente bigotudo no pudo evitar reírse entre dientes, pues había sido su error. Se le había olvidado contarle a su novia y a toda la sociedad arácnida sobre su madre después de su encuentro con Nate, principalmente porque era un asunto personal. Esa es mi mamá, pero no es el Kyuubi. Corrigió con suavidad, lo que pareció desconcertar aún más a su compañera rubia hasta que sintió que algo le tocaba el hombro. El baterista se giró y se encontró con la figura de una pequeña criatura parecida a un zorro con 9 colas que se movían. Hola. Soy Kurama. ¿Quieres que seamos amigos?, preguntó la pequeña con una gran sonrisa, sus inocentes ojos brillando como rubíes. Dios mío, murmuró Gwen mientras cogía al zorro en sus manos y luego susurró: eres lo más adorable que he visto en mi vida. La baterista rubia abrazó al zorro contra su pecho, acariciando suavemente su suave pelaje mientras Kurama comenzaba a reír y ronronear alegremente. La joven mujer araña entonces se giró hacia los dos Uzumaki y dijo: tengo como 1.000.000 de preguntas ahora mismo. No te preocupes. Tenemos tiempo de sobra para responderles, respondió Kusina mientras se sentaba en el suelo en la postura de loto. Era hora de hablar y charlar tranquilamente con la novia de su hijo. Mientras tanto, con Tsunade. Kami. ¡Qué desastre!, murmuró la Sanin babosa mientras contemplaba la masacre que se extendía ante ella, y Anko asintió. Era un espectáculo horrible, y ambas habían visto cosas horribles en el pasado. La Godaime vio las cajas de condones y lubricante, lo que la hizo fruncir el ceño ante las obvias implicaciones. Puede que esto no haya sido un asesinato, sino defensa propia, señaló Tsunade, y la ama serpiente asintió, pues había llegado a la misma conclusión. El Hokage se burló con disgusto e hizo una nota para que investigaran todo el hospital en busca de señales de cualquier abuso que estuviera sucediendo bajo sus narices, ya que esto era algo que ella nunca toleraría y despreciaba por completo con pasión. Tsunade-sama, en mi opinión personal y profesional, la kunoichi de Oto no pudo haber llegado muy lejos. No me cabe duda de que intentará huir de la aldea. Habló un tal Ambu con máscara de Neko y un característico cabello morado. La Hokage tarareó pensativa, pues compartía su opinión, aunque la pregunta persistía: ¿a dónde habría huido la chica? ¿A dónde tenía que ir? Seguramente no de vuelta a Orochimaru. Cualquier persona en su sano juicio jamás se acercaría al Sanin serpiente. Encuéntrala, tráela directamente. La quiero viva, ordenó Tsunade, lo que provocó que la Neko Ambu saludara y desapareciera entre un remolino de hojas. La usuaria de babosas miró los cadáveres con disgusto, con una pequeña parte de su esperanza de que la Oto Kunoichi simplemente desapareciera pacíficamente y se perdiera en la oscuridad, a lugares desconocidos. Pero al mismo tiempo, esa chica tenía información potencial que podrían usar para finalmente derrotar a Orochimaru. Por el momento, dejaría a la chica con su Ambu y la máscara de Shinigami Anko.
Por su parte, tenía otros asuntos que atender, y ya era hora de descubrir por sí misma la podredumbre y la oscuridad que se filtraban en su aldea. Era hora de descubrir qué clase de esqueletos tenían los ancianos escondidos en sus armarios. Fin del capítulo 10. Filtraban en su aldea. Era hora de descubrir qué clase de esqueletos. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!